Buenos días, alumnos. Hoy vamos a comenzar a ver integral definida según Cauchy. Y lo primero que vamos a ver es a qué vamos a llamar integral definida. Si tenemos una función f de x positiva y continua en el intervalo cerrado AB, la función con el eje de las x y las rectas de ordenadas x igual a a y x igual a b definen una región plana a la que llamamos trapezoide. El área de este trapezoide es lo que vamos a llamar integral definida entre a y b, integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. Y esta área es la que vamos a tratar de encontrar el día de hoy. Para ello, vamos a comenzar haciendo una subdivisión del intervalo AB en n subintervalos. O sea que vamos a considerar que el intervalo AB lo vamos a subdividir en n subintervalos de tal forma que A sea igual a x sub 0, primer punto del intervalo AB, y x sub 0 va a ser menor o igual que x sub 1, menor o igual que x sub 2, menor o igual que puntos suspensivos, menor o igual que x sub i menos 1, menor o igual que x sub i, menor o igual que puntos suspensivos, menor o igual que x sub n, quien va a ser igual a b. ¿Estamos? Entonces, yo acá vamos a dividir a este intervalo AB en estos subintervalos. Esta subdivisión o estos subintervalos pueden ser todos iguales, la amplitud de cada uno de los subintervalos, o diferentes. Lo que se ha hecho acá ha sido una partición del intervalo AB, del intervalo cerrado AB. La mayor amplitud entre los segmentos de esta partición es lo que denominamos la norma de esta partición. O sea que, si esta es la amplitud mayor o el mayor diámetro dentro de esta subdivisión, entonces al mayor diámetro lo vamos a llamar delta, que es la norma de la partición. ¿De la partición de quién? De este subintervalo. Si nosotros aumentamos el número de subintervalos, por supuesto que esta norma, que va a ser esta, va a ser más chica. A medida que la norma es menor, o sea que delta es cada vez más chico, se dice que la partición es más refinada. La idea es que cuando aumente mucho el número de subintervalos, o sea que cuando el límite de los n subintervalos tienda a infinito, esa norma, ¿a qué valor va a tender? Se va a hacer cada vez más chiquita y va a tender a 0. Entonces, en esa posición, en el límite, cuando n tienda a infinito y la norma de la partición tienda a 0, es que vamos a llegar a encontrar la integral definida entre el intervalo, entre el punto extremo inferior A y el extremo superior B. Para ello, lo que vamos a hacer es estudiar estos rectángulos que se forman dentro de este trapezoide, dentro de esta A.
¿Cómo se definen los intervalos? Estos rectángulos, mejor dicho. Bien, nosotros sabemos todos que si una función es continua en un intervalo cerrado a b, por el teorema de Weierstrass siempre va a haber un máximo o un mínimo absoluto en la función. Entonces, el mínimo absoluto de esta función va a ser este punto y el máximo absoluto dentro de esta función va a ser en el extremo b. Asimismo, cada uno de los subintervalos en que hemos dividido el intervalo cerrado a b, cada uno de ellos va a tener un valor mínimo y un valor máximo. ¿Está? Entonces, con esta partición nos quedan los intervalos x sub 0, x sub 1, x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos, el subintervalo, uno que sea x sub i menos 1, x sub i, que vamos a estudiar, y el último subintervalo que va a ser x sub n menos 1, x sub n, puesto que x sub n dijimos que iba a ser igual a b. Entonces ya estaríamos en este último rectángulo subintervalo. ¿Estamos? Entonces, vamos a fijarnos, vamos a extraer este rectángulo x sub i menos 1, x sub i, para estudiar los máximos y los mínimos dentro de ese subintervalo. Este va a ser el punto x sub i menos 1, y este va a ser el punto x sub i del subintervalo x sub i menos 1, x sub i. Entonces, sabemos que para el intervalo x sub 0, x sub 1, este subintervalo va a tener un máximo y un mínimo absolutos, a los cuales vamos a llamar m sub 1 y m sub 1. Máximo absoluto y mínimo absoluto. El subintervalo x sub 1, x sub 2, va a tener un máximo 2 y un mínimo sub 2. El subintervalo x sub i menos 1, x sub i, va a tener un máximo i absoluto y un mínimo sub i absoluto. Y el último subintervalo, x sub n menos 1, x sub n, va a tener un máximo absoluto n y un mínimo absoluto sub n. ¿Estamos? Entonces, si acá extraje el subintervalo x sub i menos 1, x sub i, voy a tener un máximo absoluto sub i y un mínimo absoluto sub i para este subintervalo. El mínimo va a ser este, m sub i, y el máximo absoluto en este subintervalo va a ser ese valor. ¿Estamos? Nuevamente, dentro de este subintervalo, si considero la amplitud del subintervalo, que va a ser x sub i
menos x sub i menos 1, y consideramos la primera altura que va a ser el mínimo absoluto sub i, acá voy a tener un área que va a ser un área inferior, a la cual la voy a llamar área inferior sub i, área inferior sub i, que va a ser igual, es un rectángulo, por lo tanto el área o la superficie va a ser base por altura, donde la base es la amplitud del subintervalo y la altura va a ser el mínimo absoluto sub i. Entonces, esto va a ser igual a m sub i por x sub i menos x sub i menos 1. ¿Está claro? Asimismo, voy a hacer con otro color, voy a tener con el máximo absoluto sub i un área más grande en este mismo subintervalo. Entonces, esta área más grande que va a ser la rayada roja, va a ser el área superior sub i. Entonces, voy a tener un área superior sub i que va a ser igual a la base, la misma base anterior, por la altura. La altura va a ser m sub i máximo absoluto para este subintervalo por x sub i menos x sub i menos 1. Entonces voy a tener un área inferior que va a ser menor, que el área real que yo quiero entre la función y el eje de las abscisas. Y un área superior que va a ser mayor que el área que yo quiero entre la función y el eje de las abscisas. A medida que se vayan achicando esos rectángulos que se formaron, fíjense que las áreas cada vez más se van a acercar a la función. Cuando estos subintervalos estén muy juntos, uno al lado del otro, y en el límite, entonces las áreas se van a igualar. Y ese va a ser el valor de la integral definida que estamos queriendo encontrar. Entonces ahora, entre esta área inferior sub i y entre esta área superior sub i, vamos a buscar un área intermedia entre las dos. ¿Cuál va a ser el área intermedia entre las dos? Voy a buscar un punto c sub i interior al intervalo x sub i menos 1, x sub i, y subiendo voy a considerar el valor de f de c sub i. Esta altura me va a dar el área azul, que ahora marqué, y que voy a llamar el área media sub i. El área media sub i va a ser igual. ¿La altura cuál va a ser? El valor de la función en un punto interior.
O sea que estoy ya trabajando sobre la función. Entonces, va a ser la función en el punto C sub i por x sub i menos x sub i menos 1. ¿Está? Entonces tengo las tres áreas. Un área inferior, un área inferior sub i, que va a ser menor o a lo sumo igual que ¿cuál área? Que el área donde está definida la función, el área media sub i. Y esta a su vez va a ser menor o igual que el área superior sub i, que es la que dada por el máximo absoluto en este mismo subintervalo. Si hacemos esta relación para cada uno de los subintervalos, recordando que el área I sub i es el mínimo absoluto por x sub i menos x sub i menos 1, que el área media sub i es la función en el punto interior por x sub i menos x sub i menos 1, y que el área superior sub i es el máximo absoluto sub i por x sub i menos x sub i menos 1, lo que vamos a tener es lo siguiente. El área I sub 1 menor o igual que el área media sub 1 menor o igual que el área superior sub 1, el área I sub 2 menor o igual que el área media sub 2, menor o igual que el área superior sub 2, puntos suspensivos, el área I sub i menor o igual que el área media sub i menor o igual que el área superior sub i, y por último el área I sub n menor o igual que el área media sub n menor o igual que el área superior sub n. ¿Estamos? Entonces, si sumamos miembro a miembro todas las áreas inferiores, lo que vamos a tener es la suma. Vamos a hacer tres partes nada más. Si sumamos todas las áreas inferiores, vamos a tener la suma de esta área más esta otra, lo cual me va a dar el área total inferior de la partición que hayamos hecho en el intervalo cerrado AB. Entonces, la suma de todo esto me va a dar la sumatoria de I que varía desde 1 hasta N del área inferior sub I, que va a ser esta área. Y esto va a ser menor o igual que la sumatoria de I que varía desde 1 hasta N del área media sub I, que va a ser el área donde se toma los valores sobre la función para definir esa área.
Y esto a su vez va a ser menor o igual que la sumatoria de I que varía desde 1 a n del área superior sub I, que va a ser el área tomada con los máximos absolutos del sistema. Es lo que me va a quedar por encima del área real que yo estoy queriendo hacer. Si consideramos estas sumatorias, vamos a ver a continuación qué es lo que nos queda. ¿Está? Entonces, en principio tenemos la sumatoria de las áreas inferiores sub I, menor o igual que la sumatoria de I que varía de 1 a n del área media sub I, y esta a su vez menor o igual que la sumatoria del área superior sub I, es lo que nos queda. Si ahora, ¿qué nos quedaba? Sumatoria de I que varía desde 1 hasta n del área inferior sub I. Menor o igual que la sumatoria de I que varía desde 1 a n del área media sub I. Y esta a su vez, menor o igual que la sumatoria de I que varía desde 1 a n del área superior sub I. Si ahora hallo el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de I que varía desde 1 a n del área I sub I, cuando n tiende a infinito, si recuerdan delta, que era la norma de la partición, la norma de la partición cuando n tiende a infinito va a tender a 0. Delta va a tender a 0. Y entonces, en el límite, esta área inferior se va a hacer igual al área superior, porque van a estar juntos, pegaditos, y a igual al área media sub I. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito y delta tiende a 0, de la sumatoria de I que varía de 1 a n del área media sub I, y va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito y delta tiende a 0, de la sumatoria de I que varía de 1 a n del área superior sub I. Y todo esto va a ser igual al área real que estoy queriendo encontrar. Y por ende, a la integral definida entre A y B de f de x diferencial de x. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la integral definida entre A y B de f de x diferencial de x era igual a A, ¿sí? Que era lo que estábamos queriendo encontrar, va a ser igual a esta que está en el medio, porque esa es la que me está definiendo en la función, el área media sub I, es f de c sub I, que es el valor de la función en el punto interior. Entonces, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito y delta tiende a 0, de la sumatoria de I que varía de 1 a n de f de c sub I por x sub I menos x sub I menos 1. Y esto es lo que llamamos integral definida
según Cauchy. Bien, a continuación vamos a ver propiedades de la integral definida. La integral definida tiene 5 propiedades. La primera propiedad la vamos a ver sin demostración, o sea que vamos a enunciar las 5 propiedades de la integral definida. La primera propiedad es similar a las de las integrales indefinidas, o sea que la integral definida de una suma de funciones va a ser igual a la suma, algebraica por supuesto, a la suma algebraica de las integrales definidas de dichas funciones. Entonces, la integral entre a y b de f de x más g de x diferencial de x va a ser igual a la integral entre a y b de f de x diferencial de x más o menos la integral entre a y b de g de x diferencial de x. La integral definida de una suma de funciones va a ser igual a la suma de las integrales definidas de dichas funciones. La segunda propiedad dice que la integral definida entre a y b de una constante por una función va a ser igual a la constante por la integral entre a y b, la integral definida, de f de x diferencial de x. Estas dos propiedades ya las vimos para las integrales indefinidas. Tercera propiedad. La integral definida en un mismo extremo de integración, la integral entre a y a de f de x diferencial de x, esta integral va a ser igual a 0. Eso es lo que dice la propiedad. Si tenemos la integral definida en un mismo extremo de integración, esa integral es nula, es 0. La cuarta propiedad dice lo siguiente. La integral entre a y b de f de x diferencial de x va a ser igual a menos la integral entre b y a de f de x diferencial de x. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si cambio los extremos de integración, en el extremo inferior pongo el superior y en el superior pongo el extremo inferior, esta integral va a ser opuesta, con signo opuesto, a la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Va a tener signo negativo, querría decir, esta propiedad. ¿Está? Entonces, tenemos, si invertimos los extremos de integración, lo que me va a dar es una integral negativa. Y la quinta propiedad dice lo siguiente, que siempre una integral entre a y b de f de x diferencial de x va a ser igual a la suma de dos integrales definidas donde aparezca un punto ya sea interior o exterior del intervalo donde esté definida la función. Entonces, esto va a ser igual a la integral entre a y c de f de x diferencial de x más la integral entre c y b de f de x diferencial de x.
Estas son las 5 propiedades de la integral definida. Voy a explicar un poquito esta última propiedad. Yo creo que con las primeras no hay ningún problema. Esto lo que me dice es que el área va a ser negativa si invierto los extremos de integración. Y las otras se entienden perfectamente. Supongamos que tenemos f de x, el punto A, el punto B. Y entonces tenemos la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Si fijamos un punto C interior a esta integral, sabemos que la integral entre A y B de f de x me da toda esta área, ¿sí? La voy a rayar. ¿Sí? Si fijo un punto C interior, entonces esta integral va a ser igual a la integral entre A y C de f de x diferencial de x, más la integral entre C y B de f de x diferencial de x. O sea que va a ser la suma entre A y C, esta parte de acá, más la integral entre C y B, que me va a dar esta otra parte de allá. ¿Estamos? Si el punto C es interior al intervalo AB. Supongamos que yo no quiera o tenga el punto C fuera del intervalo AB. Si el punto C está a la izquierda, siempre donde esté definida la función, entonces me va a aparecer acá que esta área, que es la que estoy queriendo encontrar, entre A y B, va a ser igual a la integral entre A y C. Fíjense que A para este intervalo, A es el extremo superior y C es el extremo inferior. Entonces, como A es el extremo superior y C es el extremo inferior, esta integral tiene intercambiados los extremos de integración. Por lo tanto, esta área me va a dar un valor negativo, menos esa integral. Más la integral entre C y B, que va a ir desde aquí hasta acá, toda esa área, y si ustedes ven, esta otra área grande se superpone con la negativa y se anulan. Entonces lo que me queda es el área, la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Lo mismo ocurriría si C estuviera a la derecha. Entonces, si C estuviera a la derecha, ahora voy a tener que la integral entre A y C va a venir desde este punto hasta este punto. Va a llegar hasta acá. Toda esa grande va a ser la integral definida entre A y C de f de x diferencial de x. Y la otra integral, que sería esta, va a ser la integral entre C, que es el extremo superior,
y B es el extremo inferior de esta parte de acá, que ahora va a ser la negativa. ¿Se entiende? La suma de los dos siempre me va a quedar el área que estoy queriendo hallar, que es la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Bien. Ahora vamos a ver el teorema de la media del cálculo integral o teorema del valor medio del cálculo integral. Si consideramos que f de x es una función definida y acotada en el intervalo cerrado a b. Estamos hablando de funciones acotadas, no de funciones continuas. Entonces, si f de x es una función definida en el intervalo cerrado a b y acotada en el mismo, la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x va a ser igual a un valor mu, que va a estar en el eje, sobre el eje de las coordenadas, por la amplitud b menos a del intervalo cerrado en el que estamos considerando. Como f de x es acotada, entonces se debe verificar, según los teoremas de Weierstrass, que va a haber una cota superior, va a tener una cota superior y una cota inferior en este intervalo cerrado a b. La cota superior va a coincidir con el máximo absoluto de la función en el intervalo a b, y la cota inferior va a coincidir con el mínimo absoluto de la función en el intervalo a b. Por lo tanto, se tiene que verificar que f de x, o sea, todas las imágenes de f de x en el intervalo cerrado a b, van a ser menores o iguales que el máximo absoluto y mayores o iguales que el mínimo absoluto, para todo x que pertenezca a este intervalo. O sea, las imágenes van a estar entre el mínimo absoluto o cota inferior y el máximo absoluto o cota superior de la función en ese intervalo cerrado a b. Si hacemos una partición del intervalo AB en n subintervalos, donde A sea igual a x sub 0 y después x sub 0 sea menor o igual que un x sub 1, menor o igual que un x sub 2, menor o igual que un x sub i menos 1, menor o igual que un x sub i, hasta llegar a ser menor o igual que un x sub n, ese sería el último punto que va a ser igual a b. Tenemos la partición de este subintervalo en n subintervalos. En cada uno de esos subintervalos, por ser parte de la función f de x, va a haber en cada uno un mínimo absoluto y un máximo absoluto, a lo que vamos a llamar m sub i, al mínimo absoluto, y con m mayúscula al máximo absoluto sub i. Estos subintervalos se va a cumplir que el mínimo absoluto de toda la función va a ser menor o igual que los distintos mínimos absolutos de cada uno de los subintervalos, y el máximo absoluto de cada uno de los subintervalos va a ser menor que el máximo absoluto de toda la función, por supuesto, donde este va a ser el máximo absoluto de toda la función y este valor va a ser el mínimo absoluto de toda la función. Tomemos estas desigualdades. M, mínimo absoluto, menor o igual que el mínimo absoluto de cada uno de los subintervalos, o de los subintervalos sub i, y máximo sub i de cada uno de los subintervalos, menor o igual que el máximo absoluto de toda la función. Voy a tomar cada una de estas desigualdades por separado y voy a multiplicar cada término por la amplitud de ese subintervalo x sub i menos 1, x sub i. Su amplitud va a ser extremo superior menos extremo inferior, o sea, va a ser x sub i menos x sub i menos 1.
Entonces, en la primera desigualdad voy a tener que el mínimo absoluto de toda la función por x sub i menos x sub i menos 1 va a ser menor o igual que el mínimo absoluto sub i por el mismo valor x sub i menos x sub i menos 1. Si como esto lo tengo para cada uno de los subintervalos, entonces ahora voy a hacer la sumatoria de ambos términos. Entonces, sumatoria de i que varía de 1 hasta n, del valor de m, que es constante, que es el máximo, el mínimo absoluto de toda la función, por x sub i menos x sub i menos 1. Va a ser menor o igual que la sumatoria de i que varía de 1 a n, del mínimo absoluto sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Como ya dije que m era una constante para toda la sumatoria, porque es el mínimo absoluto de toda la función, se va a cumplir, va a ser siempre m por x sub 1 menos x sub 0, más m por x sub 2 menos x sub 1, más m por x sub 3 menos x sub 2. Entonces, puedo sacar fuera del signo sumatoria ese valor de m. Y me va a quedar que m por la sumatoria de x sub i menos x sub i menos 1 va a ser menor o igual que la sumatoria de i que varía desde 1 hasta n de m sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Voy a dejar esta desigualdad ahí y voy a hacer exactamente lo mismo con los máximos. O sea que acá tengo la desigualdad, el máximo sub i de cada uno de los subintervalos va a ser menor o igual que el máximo absoluto de toda la función. Lo multiplico a cada uno de los términos por la amplitud x sub i menos x sub i menos 1, hallo la sumatoria de i que varía de 1 a n en ambos términos, y ahora en esta sumatoria el máximo absoluto va a ser una constante para cada uno de los términos de la sumatoria. Entonces lo puedo sacar fuera del signo sumatorio. Me va a quedar entonces que la sumatoria de i que varía desde 1 hasta n, de los n sub i por x sub i menos x sub i menos 1, va a ser menor o igual que el valor de m máximo absoluto por la sumatoria de i que varía desde 1 a n de x sub i menos x sub i menos 1. Y ahora vamos a ver a qué es igual esta sumatoria. Esa sumatoria, vamos a ver, sumatoria de i que varía desde 1 hasta n de x sub i menos x sub i menos 1, ¿a qué va a ser igual? Voy a darle ahí valores desde 1 hasta n. Entonces, el primer término va a ser x sub 1 menos x sub 1 menos x sub 0. Más, el segundo término va a ser x sub 2 menos x sub 1. Más, el tercer término va a ser x sub 3 menos x sub 2. El cuarto término va a ser más x sub 4 menos x sub 3. Más puntos suspensivos, más x sub n menos 1 menos x sub n menos 2, más x sub n menos x sub n menos 1. Que va a ser el último término. Si despejo los paréntesis, porque son todas sumas, vamos a ver que acá tenemos x sub 1 con signo positivo, y en el segundo término va a estar con signo negativo.
los puedo cancelar. El x sub 2, que está con signo positivo acá, en el tercer término iba a estar con signo negativo. Por lo tanto, también lo puedo cancelar. En el penúltimo término, x sub n menos 2, que está con signo negativo acá, en el anterior va a estar con signo positivo. Y en el último término, x sub n menos 1, se va con x sub n menos 1, que tiene signo negativo. Por lo tanto, esta sumatoria me queda menos x sub 0 más x sub n, que poniendo los signos primero el positivo y después el negativo, me va a quedar x sub n menos x sub 0. Como acá borré, A lo había llamado x sub 0, que era igual a x sub 0, y B era igual a x sub n, entonces esta sumatoria me queda igual a B menos A. Y este valor me va acá, y este valor también va ahí. ¿Está? Entonces, ahora tenemos que acordarnos de la integral definida según Cauchy, que la resolvimos la clase pasada. Según la integral definida según Cauchy, teníamos en el desarrollo lo siguiente, que la sumatoria de I que varía de 1 a n del área inferior sub I, ¿cuál era el área inferior sub I? La que tenía por altura el mínimo absoluto inferior. Entonces, la sumatoria de I que varía de 1 a n de m sub I por x sub I menos x sub I menos 1 era menor o igual que la sumatoria del área media sub I con I que varía de 1 a n, y el área media era la que tenía la función en un punto interior del intervalo por x sub I menos x sub I menos 1. Y esto, a su vez, menor o igual que el área superior sub I. ¿Y cómo era el área superior sub I? Era la sumatoria de I que varía desde 1 hasta n del máximo sub I de cada uno de los subintervalos por x sub I menos x sub I menos 1. Y era el desarrollo de la integral definida según Cauchy. Ahora bien, con estas desigualdades que nosotros tenemos acá, vemos que esta sumatoria es esta misma sumatoria. Y esta sumatoria es exactamente esta otra. Entonces, con esta desigualdad sabemos que esta sumatoria es aún mayor o igual que m por b menos a. Entonces podríamos escribir que m por b menos a es menor o igual que esta sumatoria. Que la sumatoria de I que varía de 1 a n de m sub I por x sub I menos 1 por x sub I menos x sub I menos 1. Esta a su vez es menor o igual que la sumatoria de I que varía de 1 a n de f de c sub I por x sub I menos x sub I menos 1. Esta sigue siendo menor o igual que la sumatoria de I que varía de 1 a n de m sub I por x sub I menos x sub I menos 1.
y esta aún es menor o igual que el máximo absoluto por b menos a. Teniendo esto, vamos a ver ahora qué analizamos. Vamos a tomar el primer término, el término del medio y el último término. Entonces voy a tener que el valor de m por b menos a va a ser menor o igual que la sumatoria de i que varía de 1 a n de la función en un punto interior por x menos x sub i menos 1, y esto a su vez menor o igual que el máximo absoluto por b menos a. ¿Qué hacemos ahora? Con estas desigualdades vamos a hallar límite cuando n tiende a infinito. Del primer término, menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito. Del segundo término, menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito del último término. Tomando límite, cuando n tiende a infinito, si hallo el límite de m por b menos a cuando n tiende a infinito, es una constante, m por b menos a. El límite de una constante es la misma constante, o sea que, aunque yo le tome el límite, me va a seguir quedando m por b menos a. Entonces, me va a quedar m por b menos a menor o igual, acá sí, que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i que varía de 1 a n, de f de c sub i por x sub i, perdón aquí, menos x sub i menos 1, y esto va a ser menor o igual que el límite del máximo absoluto por b menos a cuando n tiende a infinito. Vuelvo a repetir, m es una constante, b menos a también es el valor de la amplitud de todo el intervalo, y entonces el límite de una constante es la misma constante, por lo tanto, el resultado de ese límite me va a quedar m por b menos a. Y ahora, esta expresión, si alguno recuerda, ¿qué expresión es? El límite cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, la norma, la partición de ese subintervalo tiende a 0. ¿Se acuerdan? Delta tiende a 0. De la sumatoria de i que varía de 1 a n, de f de c sub i por x sub i menos x sub i menos 1, no es otra cosa que la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x según el Cauchy. Entonces, acá me va a quedar que m por b menos a es menor o igual que la integral entre a y b de f de x diferencial de x, y esto a su vez menor o igual que m por b menos a. Y entonces acá, en esta expresión, voy a dividir miembro a miembro, primer término, término del medio y último término de la inecuación, de esta doble inecuación, por b menos a. Si dividimos todo por b menos a, ¿qué es lo que me va a quedar? Lo voy a ir escribiendo acá arriba. B menos A se va con B menos A y me queda. El mínimo absoluto va a ser menor o igual que la integral definida entre A y B
de f de x diferencial de x sobre b menos a, y esto menor o igual que el máximo absoluto de la función. A este valor que está en el medio, a ese valor lo voy a llamar mu. A este cociente lo voy a llamar mu. ¿Y qué me va a quedar? Que la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x sobre b menos a va a ser igual a ese valor mu. ¿De dónde? Haciendo un pasaje de términos, voy a tener que la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x es igual a b menos a por mu. Mu por b menos a, que era lo que planteamos en el enunciado, que si la función era acotada y definida en el intervalo cerrado a b, la integral definida iba a ser igual a mu por b menos a. ¿Dónde va a estar el valor de mu? Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos, en esta parte de acá teníamos f de x. F de x era menor o igual que m y mayor o igual que el mínimo absoluto, porque era una función acotada. Entonces, el mu tiene que estar sobre el eje de las ordenadas. Si considero el mu a esta altura, lo que me está diciendo el teorema del valor medio del cálculo integral es que la integral definida entre la función y el eje de las abscisas, en ese intervalo cerrado a b, va a ser igual a un producto que va a tener como base b menos a y como altura el valor de mu. En realidad me da el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces, la altura es mu y la base es b menos a. Entonces, este rectángulo, el área de este rectángulo, se considera que es igual al área que está por debajo de la curva hasta el eje de las abscisas, entre las rectas x igual a a y x igual a b. Este sería el teorema del valor medio, del cálculo integral. Para funciones acotadas. ¿Qué pasaría si la función es una función continua? Si f de x es una función continua, entonces el máximo a, b, el máximo va a estar acá, el mínimo va a estar por aquí, y f de c, para una función continua, el mu va a ser igual al valor de la función en un punto interior, donde c es menor que b y mayor que a. Entonces, si corto aquí, bajo, este va a ser el valor de c. El área va a estar dada por la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x, va a ser igual, en este caso, al valor de f de c
por la amplitud del intervalo, que es b menos a. Y con eso queda el teorema del valor medio del cálculo integral para funciones continuas, donde se cambia el mu por f de c, y para funciones acotadas, donde se toma el valor de mu directamente. Ahora vamos a ver el teorema de la función área, o de la primitiva, o de la derivada de la función integral. En otras palabras, lo que vamos a demostrar es que la derivada de f grande de x, a la cual vamos a llamar función integral, ahora vamos a ver por qué, va a ser igual a f de x, que es la función integral. Si consideramos una función f de x continua en un intervalo cerrado AB, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial de x me va a dar un número que va a ser el área, si acá tuviera b, que va a ser el área encerrada entre la curva y el eje de las x y las rectas de ordenadas x igual a a y x igual a b. Me va a dar un número que va a ser el valor del área. Si en esta función yo sustituyo el punto b por una variable x, de tal forma que x esté contenida dentro del intervalo AB, entonces lo que voy a tener es una función de ese valor de x, a la cual voy a llamar f grande de x, que va a ser igual a la integral entre a y x de f de x diferencial de x. A esta función la voy a llamar función integral o función área. ¿Por qué? Porque me va a ir dando el área variable en función de x que va a ir recorriendo esa función. ¿Estamos? Entonces, f grande de x va a ser la función integral o función área. Y va a ser igual a la integral entre a y x de f de x diferencial de esta función. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este teorema? Aplicar la regla de la derivación a esta función. Si nos acordamos de la regla de la derivación, nos acordamos del teorema. ¿Qué decía la regla de la derivación? Incrementamos x en x más delta x. Entonces voy a incrementar x en x más delta x y obtengo la función integral incrementada. Esto va a ser igual a la integral. Yo incrementé x en x más delta x, entonces esto va a ser igual a la integral entre a y x más delta x de f de x diferencial de x. Tengo f de x, incremento x en x más delta x, tengo la función incrementada. Si recordamos la regla de la derivación, necesito el incremento de la función integral, o la función a. El incremento de la función integral va a ser delta de f de x, de esta función. El delta incremento de f de x va a ser igual a la función incrementada menos la función integral o función área. Esta diferencia me da este incremento. Fíjense acá, entre a y x más delta x, si le saco la función integral, que era esta parte, me queda, eso va a ser delta
f de x. ¿Está? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A la integral entre a y x más delta x menos la integral entre a y x de f de x diferencial de x. Acá voy a tener una diferencia de dos integrales, pero primero me voy a fijar en esto. Esta integral dice que es la integral entre a y x más delta x, o sea, hasta esta ordenada, de f de x diferencial de x. Por la quinta propiedad de las integrales definidas, pues quinta propiedad de las integrales definidas, yo sé que si tengo un punto interior al intervalo a x más delta x, puedo descomponer esa integral en la suma de dos integrales. O sea, la quinta propiedad me decía que la integral entre a y b de f de x diferencial de x era igual a la integral entre a y c de f de x diferencial de x más la integral de entre c y b de f de x diferencial de x. Acá voy a aplicar la propiedad de las integrales definidas y entonces voy a tener que el incremento de la función f de x va a ser igual a la integral entre a y x de f de x diferencial de x más la integral entre x, era el intermedio, y x más delta x y después sigue menos la integral entre a y x de f de x diferencial de x. Si se fijan acá, esta integral es la misma que esta, solamente con signos opuestos, por lo tanto las puedo cancelar. Y el incremento de la función área va a ser igual a la integral entre x, extremo inferior, y x más delta x, extremo superior, de f de x diferencial de x. ¿A qué va a ser igual esta integral definida? Esta área, que está acá marcada. Si aplico el teorema del valor medio del cálculo integral, sabíamos que era igual, esta es una función continua, recién lo vimos, era igual a la función en un punto interior por la amplitud del intervalo. El teorema del valor medio me decía eso, era f de c por b menos a. Acá b menos a es x más delta x menos x, o sea que es delta x, ¿sí? Y el punto interior lo puedo llamar c o lo puedo llamar x más θ delta x. Este valor puede ser x más θ delta x. Entonces, cuando θ vale 0, estoy aquí. Cuando θ vale 1, estoy acá. ¿Está? Entonces, θ no va a ser nunca 0, pero θ va a ser menor que 1 y mayor que 0. Va a ser un poquito más allá de 0 y un poquito más acá de 1. ¿Está? Entonces, a este punto lo puedo llamar C también. Entonces vamos a tener que el incremento de f de x va a ser igual a la integral entre x y x más delta x de f de x diferencial de x
y va a ser igual a la función en el punto x más θ delta x por la amplitud del intervalo, que ya vimos que era delta x. ¿Cómo seguía la regla de la derivación? Dividimos miembro a miembro por delta x y entonces obtenemos acá el cociente incremental. Dividimos todo por delta x. Voy a eliminar esta parte. Dividimos acá por delta x y vemos que acá se simplifica delta x con delta x. ¿Estamos hasta ahí? Por último, sabemos que el límite del cociente incremental es la derivada de la función que está en el numerador. Entonces tendremos, aplicando límite, cuando delta x tiende a 0, de delta f de x sobre delta x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿Y qué me queda en el segundo término? Solamente f de x más θ por delta x. ¿Está? Este límite, el límite del cociente incremental entre el incremento de la función área y el incremento de la variable independiente x, es la derivada de la función área, o la derivada de la función integral. Y en el segundo término tenemos el límite de f de x más θ delta x, cuando delta x tiende a 0, entonces se anula y esto va a ser igual a f de x. Que era lo que queríamos llegar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la función integral o la función área, como su derivada es igual a f de x, f de x es primitiva de f chiquita de x. Y teniendo ese conocimiento, ahora vamos a poder resolver las integrales definidas aplicando todos los conocimientos que tenemos de la integral indefinida. Y sabiendo que la función área es primitiva de la función integral.